Estamos viendo composición de funciones. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro todavía. Entonces, la vez pasada vimos composición de funciones, ejemplos concretos, y vimos que en general la composición no es conmutativa, o sea, puede ser que casi nunca son iguales. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo para que veamos que, pues para que saquemos esta definición, y con la ayudante pueden ver más ejemplos. Entonces, pues fíjense, ejemplo. Entonces, pues sean f, vamos a definirla de 0, 1 en R, dada por f de x igual a x cuadrada, para todo x en 0,1. ¿Está bien? Y después definan g de menos 1, 1, ¿sí? En R, dada por g de x, pues va a ser 2x más 1, una recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve la f, no? La f se ve, si ustedes se dan cuenta, la f es, aquí está, ¿de dónde va a ir? De 0,1, entonces es aquí está el 0, vamos a poner que aquí está el 1, y por aquí está el 1, ¿no? Algo así. Entonces es una parábola, y como 1 al cuadrado da 1, f de 1, vamos a poner por aquí, es 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces nos va a quedar algo así, ¿no? Es un cacho de la parábola, o sea, esta parábola continúa, ¿no? Viene así. Pero nada más es ese cachito. ¿Está bien? Entonces voy a borrarle por acá. Entonces es la parábola. ¿Está bien? La G, ¿cómo se ve? La G es una recta, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos necesito para determinar la recta? Pues solamente 2. No, va a estar re feo. Entonces, bueno, entonces nos va a quedar pues nada más. Y fíjense que no va a ser toda la recta porque aquí está restringido el dominio. Entonces, si aquí es el 0, vamos a poner nada más de menos 1 a 1, ¿no? Algo así. Vamos a poner más chico porque va a ser que no quepa. Entonces, de menos 1. Aquí le voy a marcar el menos 1 y aquí le voy a poner el, más o menos a la misma altura, el 1. ¿Está bien? Entonces, ¿y cómo le podemos hacer? Para determinar la recta necesitamos 2 puntos, entonces vamos a hacer g de menos 1. ¿Cuánto vale? G de menos 1 es 2 por menos 1 más 1, que es igual a menos 2. Vamos a poner acá abajo, es igual a menos 2 más 1, que es igual a menos 1. Entonces, menos 1 va a dar a menos 1. Entonces vamos a poner que el 1 está acá. Entonces el menos 1, vamos a poner que el 1 está acá, el 2 y por aquí está el 3, algo así, ¿no? Entonces g de menos 1 es 2 por menos 1, es menos 2 más 1 es menos 1. ¿Está bien? Entonces este es 1. Y g de 1, vamos a determinar el del g de 1. G de 1 pues es igual a 3, entonces el 1 va a ir a dar, digamos, les digo que esta iba a estorbar, g de menos 1. G de menos 1 es igual a esto de acá abajo, y etc. Entonces, 1, 2, 3. Entonces viene así. Entonces, lo que tenemos es la recta. En 0 no va a pasar por 0. G de 0 es 1. Entonces va a pasar, de hecho, por acá. La recta, ¿no? Entonces viene algo así. Pero tienen que unir esos 3 puntos en una recta. Y ya, no se extiende más. Esta recta nada más este tramo. La función nada más es ese tramito. Ya no. Claro que esta se extiende de manera infinita hacia arriba y hacia abajo. ¿Está bien? Pero nada más es ese cacho. ¿Está bien? No lo vamos a hacer todo. Entonces, vamos a ver. Para empezar, fíjense que ¿cuánto es la imagen de la f? La imagen de la f, que es f de 0,1. ¿Se acuerdan que les dije que la imagen era aplastar, ¿no?, hacia el eje de las y toda la gráfica? Entonces, si esta es la gráfica, pues lo que queda aplastado nada más sería este tramo, ¿no?
el 0,1. Entonces la imagen de la F es el 0,1. Ahí. Es el 0,1 y este claramente está contenido. Para que haya composición, este claramente está contenido en menos 1, 1, en el dominio de la siguiente, en menos 1, 1, en menos 1, 1, ¿está bien? Entonces ahí está contenido la imagen. Entonces, como pasa esto, puedo considerar la composición F seguida de G. ¿De dónde a dónde va a ir? Pues va a salir del dominio de la F, que en este caso es 0, 1, y va a caer en el codominio de la G hasta el final. Va a caer en R, ¿sí? Va a caer en R. Está bien, entonces en ese caso voy a poder componer estas dos funciones, ¿sí? Porque la imagen de la F cae dentro, es como si cayera acá del dominio de la G. Vamos a ponerle que esta es la F y esta es la G. ¿Está bien? Uy, no quería borrar eso. Bueno, entonces, ¿saben qué? Vamos a ponerle que esto no vaya. Entonces vamos a ponerle que esta es la F. Ay. Y esta es la G, ¿sí? Por eso se pueden componer las funciones, ¿sí? ¿Y cuánto da? Entonces puedo considerar como pasa aquí, perdón. Uy. Es que ahí se me pasó. Entonces, como pasa esto, puedo considerar la composición G compuesta con F o F seguida de G. ¿Y cuánto vale? G compuesta con F de X, pues va a valer G de F de X, pero F de X me voy al valor, ¿cuánto vale F de X? F de X vale X cuadrada, bueno, no lo pinté bien, pero es en X cuadrada, ¿eh? X cuadrada, entonces es G de X cuadrada. ¿Y qué dice que le hace la G a lo que tenga adentro? Lo multiplica por 2 y le suma 1, ¿está bien? Es la operación de la G, entonces es 2x cuadrada más 1. Y esto es para toda X en el dominio de la composición, que sería 0,1. Entonces esto es la composición. La que ya no se puede hacer, ya no puedo hacer en este caso, o ya no puedo considerar la otra, que sería G compuesta con F, ¿no? Pues la imagen en este caso de la primera, que sería la G, ¿cuánto vale? Pues la imagen nos vamos y vemos qué es lo que se quedó embarrado, ¿no? Lo que se quedó embarrado de la gráfica de la G es de menos 1. Esto se proyecta, ¿no? Todo se proyecta, se colapsa hacia el eje de las Y. Entonces lo que se queda embarrado en el eje de las Y es, este es el 3, ¿no? Este de acá. Entonces de menos 1 a 3 es el conjunto, el intervalo de menos 1 a 3. Este no está contenido en el dominio de la segunda, la que quisiéramos, ¿no? La segunda es la F, pero la F su dominio es el 0, 1. En 0, 1, ¿no? Este intervalo no está contenido en el 0, 1. Entonces no puedo considerar la F compuesta con G. Aunque ustedes de manera práctica sí pueden hacer F compuesta con G de X. Si esta cuenta, pues es pues es F de G de X, que es 2X más 1, ¿no? Perdón, es F de G de X, que es F de 2X más 1, pero la F lo manda al cuadrado, entonces 2X más 1 al cuadrado. O sea, esta cuenta se puede hacer, pero digamos no es formal porque para hacer composición de funciones necesitamos conocer el dominio y el codominio. ¿Está bien? Aunque la cuenta se puede hacer, eso los puede salvar de algunas cosas, pero ya la formalidad no lo estarían dando, entonces puede llegar un momento en el que haya cosas
se topen con cosas raras, ¿está bien? Entonces siempre tengan en cuenta el formalismo matemático, ¿está bien? Siempre pues piensen si lo están haciendo bien, ¿está bien? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Ahora lo que vamos a ver son propiedades de la composición. Entonces recuerdo una cosa. Recuerdo la definición de la función de identidad porque la vamos a ocupar en algunas sesiones, fíjense. Entonces acuérdense, recordamos que si A es un conjunto, definimos la función de identidad como lo siguiente, que sería ya hemos dicho que es identidad de A, va a ser la función que va de A en A, dada por identidad en A de un elemento A, pues va a ser el mismo para todo A en A, ¿sí? Que lo que está haciendo es agarra un punto y lo manda a él mismo. Es una función muy básica, ¿no? Cualquier punto lo asigna él mismo. Entonces, pues hay unas propiedades de la composición con la identidad. Actúa como si fuera el número 1. ¿Se acuerdan que el número 1 lo que hace es 1 por cualquier número? Pues dale cualquier número. O al revés, ¿no? X por cualquier número es X. Entonces, la identidad como que actúa de esa manera. Entonces, fíjense, entonces es la primera proposición. Entonces dice que sea f una función entre dos conjuntos. Sea f una función, ¿no? Voy a poner acá una función. Entonces pasa lo siguiente. 1. F compuesto con la identidad en A es f. ¿Está bien? 2. Al revés, la identidad en B. La identidad en B compuesta con f también es f. ¿Está bien? Entonces fíjense que es más o menos lo que está pasando. Si aquí estuviera A, vamos a ponerle mejor aquí en medio para que se vea. Si aquí estuviera A y aquí estuviera B, esta es la función f. Pues no pongo nada acá, tiene ahí algunas relaciones. Y aquí pongo B. Ay, no, perdón, aquí pongo B y aquí pongo A. Fíjense que escribí 2 porque la identidad en A sale de aquí para acá, entonces esto me está refiriendo a este caso. Esta es la identidad en A. La identidad en B va de aquí para acá. La identidad en B. Entonces lo que está diciendo es que cuando componen la identidad sale de la identidad. Cae en la identidad después en F. Eso de aquí para acá es la misma función f. Es f, es lo que nos está diciendo. Y la otra, ¿no? Si ustedes empiezan en la función f, si quieren lo pongo con color para que se vean, ¿no? Esta de acá va a ser la función f. ¿Está bien? Esta es la misma función. Esa composición es la función f. Y ahora si ustedes empiezan en f, caen en b y después le aplican la identidad, esto de acá va a ser la identidad en b. Digo, va a ser otra vez f. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir esto. Si se dan cuenta es como si fuera una especie de 1, porque es así como si la piensan como si fuera multiplicación, pues ahí sería un 1, ¿no? Bueno, en realidad la composición en cierta área de las matemáticas sí es una multiplicación, se puede pensar. Es en el área de teoría de operadores, que creo que tiene aplicaciones en algún lado de la física, en la teoría de operadores, pero pues eso lo verán más adelante, ¿no? Piénselo como una multiplicación, ¿está bien? Lo que está diciendo es que por un lado la identidad en A da la misma función y por el otro lado la identidad en B también da la misma función, ¿está bien? Y la demostración en realidad es sencilla porque fíjense que nos queda demostración 1,
¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que estas dos funciones son iguales. Recuerden que dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio y tienen la misma regla de correspondencia. Y aquí es sencillo porque f compuesto con la identidad en A y f tienen el mismo dominio. ¿Sí? El mismo dominio. Y además, si ustedes se dan cuenta, cuando lo hacen deben de valer lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que valen lo mismo en todos los puntos. Además, si A está en A, ¿sí? Porque es el dominio de ambas, ¿se dan cuenta? El dominio de la entidad compuesta con F es A, y el dominio de la F es A, ¿está bien? Entonces, y además si ya está en A, nos va a quedar lo siguiente: F compuesto con la identidad en A, evaluado en A, pues es F de la identidad en A, que es F, que es F de A, porque la identidad vale lo mismo. Esta es la definición de la identidad. Entonces ya está, ¿no? Vimos que esta función vale lo mismo que esta función en todos los puntos de A, porque dimos cualquier punto en A. Entonces debe de valer lo mismo. Entonces son la misma función. Entonces le ponen aquí, por tanto, F compuesta con la identidad en A es igual a F. ¿Está bien? Y así lo hacen con la otra, la 2. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que voy a ponerle ahora sí completo. Identidad en B. Compuesta con F es igual a F, ¿no? Entonces deben de tener el mismo dominio y la misma regla de correspondencia. Entonces ya sabemos que tienen el mismo dominio, ¿no? El mismo dominio. En realidad esto de que si tienen el mismo dominio o no, en algunos casos ya se omite. Ya es así como, ya no sé, ya no sé, ya no sé, se sigue diciendo de que, él tiene el mismo dominio, entonces ya se observa que tiene el mismo dominio y ya se omite, ¿no? Pero, digamos, cuando están empezando sí deben de checarlo, ¿no? Y además, ¿no? Cuando aplican, fíjense, ¿qué es lo que quieren demostrar? Bueno, tiene el mismo dominio y además quieren demostrar que vale lo mismo en todos los puntos y además la identidad. Pero ¿de dónde sale esto? La F sale de A y la composición F seguida de la identidad también sale de A, entonces tienen que valorar en A, ¿sí? Entonces, entidad en B compuesta con F de A es igual a identidad en B de F de A. Pero ¿qué hace la función identidad? Lo manda lo mismo, entonces esto es F de A. Y aquí le ponen para todo A en A. Entonces, como valen lo mismo en todos los puntos, entonces son iguales. Entonces, F compuesto, no. Entonces, la identidad en B compuesta con F es igual a F. Y ya. ¿Sí? Entonces, se cumplen las propiedades 1 y 2. ¿Está bien? En realidad, se dan cuenta que si aquí A y B son lo mismo, entonces, ahora sí es como si fuera el número 1, fíjense. Entonces le voy a poner aquí corolario. En el caso en el que tengo yo una función que va de ella misma en ella misma, digo de A en A, perdón. Entonces, fíjense, sea F de un solo conjunto en el mismo. Entonces, sea F de A en A una función, ¿no? Entonces, la identidad en A compuesta con F es la igual a la F compuesto con la identidad en A. Ambas dan F, ¿sí? Se dan cuenta que cuando A es igual a B, aquí en el resultado, pues estos son iguales, ¿no? O sea, ambos dan F, ¿sí? Entonces todos estos son iguales. ¿Está bien?
Entonces aquí es como si fuera un 1, es como si fuera el 1 está multiplicando por me da f. Y también el f está multiplicado por 1, me da f. ¿Está bien? Entonces, pues tomen en cuenta esta propiedad de la identidad. Bueno, entonces ahora vamos a probar otra proposición importante de la composición que se usa mucho. Es que la composición de funciones es asociativa. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Es como cuando los conjuntos ustedes hacen A unión, ¿se acuerdan de A unión B? Unión C era lo mismo que A unión B, unión C. O sea, pueden ustedes poner paréntesis donde quieran. Entonces, lo mismo pasa con funciones. Es una propiedad, es una operación asociativa. Fíjense, entonces, proposición. Entonces voy a ponerle así. Entonces, sea f de A en B y G de C en D funciones. Perdón, son varias. Entonces no nomás son dos. Entonces sea f de A en B, G de C en D y H de E en F funciones. Sí, pero tales que pasa lo siguiente, para que puedan existir las composiciones voy a hacer lo siguiente, tales que f de A, vamos a ponerle así, la imagen de f está contenida en C. Esto es para que pueda hacer la composición con estas dos. Y no, ¿saben qué? Lo voy a poner con la otra porque si no no va a quedar el otro. Tal es que la imagen directa de A, que es lo mismo que la imagen que lo había puesto hace rato. Tal es que la imagen de A está contenida en C. La imagen de A está contenida en C. Y la imagen de f de A está contenida en E. Esto es para que pueda hacer otra composición ahora que empiece en H. Entonces, sí, pasa lo siguiente, fíjense. Entonces, tenemos que H compuesta con G compuesta con F es igual a H compuesta con G compuesta con F. ¿Para qué necesité todas estas condiciones? Pues lo necesito porque fíjense, para que esta esté definida, necesito que esta hipótesis, es lo que decíamos, ¿no? Que la f de A caiga acá, en los ejemplos concretos que vimos. ¿Y para qué necesito esta hipótesis de acá? Porque esto de acá lo que me asegura es ahora que como el G compuesta con f de A, que es la imagen, en realidad aquí G compuesta con f de A, perdón, G de f de A, esto no es otra cosa más que la imagen de G compuesta con F. Entonces yo lo que necesito es esto para poder componer ahora. Debe de caer acá para que yo pueda hacer ahora con H. Y análogamente con los de este lado, ¿no? Para que yo pueda hacer esto, necesito que la imagen de G de A, la imagen de este de acá esté contenido en ¿dónde? En E. Y después para hacer la otra, necesito que f de A esté contenido en este punto, en C. ¿Está bien? Híjole, está muy complicado eso. ¿Saben qué? Lo voy a componer para no tener que escribir todo eso porque casi nunca se usa. Entonces, creo que lo voy a convertir más. Entonces, vamos a hacer el caso más sencillo. Olvídenlo. Entonces, esto, ahorita lo voy a volver a escribir. Es lo mismo, nada más que le voy a poner así. El caso sencillo, para no estarnos complicando que si está bien definida, ¿no? Es el siguiente. G va a ir de A en B, entonces aquí le voy a poner B. Entonces ahora va a caer aquí en C, vamos a ponerle en lugar de D, C, para no ocupar la letra D. Y ahora vamos a ponerle aquí que vaya de C en E, que coincidan esos dos. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a poder hacer las composiciones, fíjense. Entonces esto le voy a poner funciones.
Y aquí vamos a ponerle ABC, este vamos a ponerle D, para quedarnos, ¿no? Sí, porque si no iba a quedar muy complejo y entonces se iban a confundir. Entonces, y no vale la pena estarse confundiendo tanto ya en esta proposición, porque en realidad la que van a hacer es siempre, en este caso, la que van a trabajar es así. Entonces, CAF de A en B una función, G de B en C otra función y H de C en D, fíjense, donde la F termina en B, la G empieza en B y termina en C, entonces aquí va a empezar la H, ¿sí? Entonces, pasa lo siguiente. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle, si quieren, fíjense, vamos a ponerle así. Entonces, F compuesta con G compuesta con H, así, está de donde va de A en D, ¿sí? Y, ¿cuál es la otra? La otra es H compuesta con G compuesta con F, esta va de A en D también, ¿sí? F empieza en A, cae en B. G compuesta con H sale de B y cae en D. Entonces todo esto ya está bien definido cuando estos son iguales. Estos de acá, entonces ya no hay ningún problema. Cumplen que son iguales, ¿no? Que H compuesta con F compuesta con G es igual a H compuesta con G compuesta con F. O sea, que la operación composición es asociativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para probar que estas dos funciones son iguales? Pues tenemos que pues probar que tienen el mismo dominio, ¿no? Entonces, es claro que H compuesta con G compuesta con F y H compuesta con G compuesta con F tienen el mismo dominio. ¿Está bien? Entonces basta probar que tienen las mismas reglas de correspondencia. Entonces hay que demostrar que H compuesta con G compuesta con F evaluado en A vale lo mismo que H compuesta con G compuesta con F evaluado en A para todo A en A. ¿Está bien? Pero eso se va a seguir directo de la definición de la composición, de la regla de correspondencia de la composición, porque fíjense, empezamos de este lado. Entonces, si A está en A, cumple que H compuesta con G compuesta con F de A, ¿cuánto es? Pues esto es, según la definición, piénsela esta como si fuera una sola función. Entonces es H, la composición que nos dice es H de G compuesta con F de A. ¿Está bien? ¿Y esto cuánto vale? Esto es H de, ahora piensen cuánto vale la composición aquí adentro, nada más del paréntesis. Entonces la definición es G de F de A. Entonces este es el valor, ¿sí? De esto de acá. Hasta aquí se puede desarrollar, ya no se puede más. Ah, me falta un paréntesis porque es el paréntesis de la H. Entonces viene así. ¿Está bien? Ahora fíjense cuánto vale el otro. Este de acá por otro lado. Pues fíjense ahora qué pasa con lo otro, con este de acá. Entonces por otro lado, H. Ah, estoy mal acá, ¿eh? Aquí se me pasó porque yo lo que quiero es ponerle aquí los paréntesis. Ahí no. Lo que quiero es en medio del otro lado. Entonces aquí es, porque si no tengo lo mismo. Entonces aquí los paréntesis van a ir acá. Entonces H compuesta con G compuesta con F, así. Ahora sí, ¿cuánto vale? Por otro lado, H compuesta con G, este de acá, compuesta con F de A es igual a H compuesta con G de F de A. ¿Sí? Es la definición de la composición de H compuesta con
H compuesta con G con F es H compuesta con G de F de A. Pero ahora, ¿cuánto vale esta composición? Pues esta composición es H de G de esto, de F de A. Es la definición de la composición. Y se dan cuenta, son iguales, son lo mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo. Entonces, como vale para todo A, entonces son la misma función. H compuesta con G compuesta con F es igual a H compuesta con G compuesta con F. Y ya, ¿sí? Ya demostraron que son la misma función. Tienen la misma regla de correspondencia, porque son iguales esos dos, y tienen el mismo dominio. Entonces estas dos funciones son iguales. Entonces le voy a poner aquí. Lo que nos dice la proposición anterior es que, para que lo recuerden, la proposición anterior es que la composición es una operación asociativa. ¿Está bien? Es lo que nos dice esta proposición. ¿Sí? Y ya como es una operación asociativa, entonces en general ya se puede escribir, entonces podemos escribir G compuesta con H compuesta con G sin necesidad de paréntesis. Sin necesidad. No, estoy mal. Sin necesidad de paréntesis. ¿Sí? Ya. Ustedes pueden escribir G compuesta con H compuesta con F sin necesidad de paréntesis. Componentes, o pueden componer 4G compuesta con F, compuesta con G, compuesta con... Ay, no sé, ya se me acabaron con I, compuesta con J, compuesta con etcétera. Con la cantidad infinita que ustedes quieran, ya no es necesario que le pongan paréntesis porque la composición es asociativa. No importa dónde pongan los paréntesis, ¿sí? Ahí, o ahí, o ahí. Esas composiciones son exactamente la misma, entonces ya se les suele omitir los paréntesis, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una propiedad importante de la composición, que es asociativa. Entonces, aquí le detenemos por las sesiones de hoy y nos vemos en el siguiente video. Bye.